Reddit pregunta: Hombres. ¿Qué hacen otros hombres que te hacen desconfiar de ellos al instante? Tipo de gente que todavía quiere vivir en el pasado, justo en el punto donde llegó a su mejor versión. Veteranos que llevan décadas fuera pero siguen usando ropa de vet bro y todo el tiempo cuentan historia de guerra y se la pasan usando jerga militar. Ex frat bros que están calvos y gordos, pero todavía traen la gorra al revés y hablan de salir de fiesta cada fin de semana. Managers que antes eran atletas y se comportan como si fueran entrenadores en vez de managers, etc. Lo que no pueden apagar el modo ventas, intentando cerrar aunque no haya ningún trato sobre la mesa. Normalmente van en la línea con la gente de arriba que anda tirando nombres. Todo el tiempo intentan validarse, soltando los nombres de gente que conocen. 1. Tirar mierda de otras personas, sobre todo hombres, aunque les sea amable en la cara, especialmente con varias personas. Es de doble cara. 2. Está de acuerdo con todo lo que digo y le da miedo contradecirme. 3. Debilidad o afeminamiento. Los hombres débiles tienden a hacer las dos cosas de arriba, especialmente con otros hombres. Cuando son infieles o no les son leales a su pareja, ya sea que lo admitan o yo los vea hacerlo. El tipo con el que trabajo coquetea un montón con la chica nueva, aunque está comprometido. Hace comentarios sobre lo buena que está. Su prometida es un amor con él y lo cuida. Perdió el respeto instantáneamente cuando un día empezó a hablar del outfit de la chica nueva. O sea, bro, ¿qué pensaría tu prometida si supiera que hablas así cuando ella no está aquí? Hombres que hablan mal de los demás cuando no están presentes para poder defenderse. Tiradores. Gente que todo el tiempo está tratando de pasarle por encima a todos los que les rodean. Hombres que dicen que creen en una cosa, pero no actúan en línea con esas creencias. Hombres que honestamente solo han sido reconocidos por pura casualidad y no por un trabajo duro que ganaron. Hombres que niegan los beneficios con los que nacieron y se lo venden como si fuera un trabajo duro. Cuando empiezan a comportarse diferente apenas aparecen mujeres. En ese momento me dan inmediatamente vibras de alguien demasiado pendiente de parecer presumido e interesante, y simplemente me desconecto. Hay tipos que parecen dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir la atención o aprobación de una mujer. Y en un grupo se nota todavía más. Pasa lo mismo con algunas mujeres cuando se acerca un hombre que les interesa. Cambian la forma de hablar, su actitud e incluso la manera en que tratan a las personas que tienen alrededor. Aunque siendo justos, creo que es un comportamiento bastante normal durante la adolescencia. Muchos hombres pasan por una etapa en la que intentan impresionar a chicas y demostrar que son interesantes, graciosos o seguros de sí mismos. El problema viene cuando nunca superan esa etapa. Por ejemplo, empiezan a burlarse de ti o a dejarte en una posición incómoda simplemente para quedar bien frente a ella. Es como si de repente necesitaran demostrar algo, aunque eso significara hacer sentir mal a su propio amigo. En realidad, casi todos los hombres nos comportamos de manera muy diferente dependiendo de con quién estamos. La verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto cambia ese comportamiento y qué tan inofensivo resulta? Me costaría muchísimo creerle a alguien que afirmara que muestra exactamente la misma versión de sí mismo con absolutamente todo el mundo. Todos tenemos diferentes facetas que mostramos dependiendo de la persona y del nivel de confianza que tengamos. Por ejemplo, esta es la versión de mí que conocen los desconocidos. Esta, la que conoce mis compañeros de trabajo, la que conoce mis amigos, la que conoce mi familia y la que conoce mi novia. Y por supuesto, también existe una versión de mí que probablemente solo yo conozco. Hay bastante coincidencia entre todas esas versiones porque sigo siendo la misma persona, pero ninguna es exactamente igual a la demás. Así que sí, entiendo que uno ajuste un poco su comportamiento cuando está con mujeres. Es normal intentar ser más educado, cuidar ciertas palabras o incluso evitar el típico humor que tienes con tus amigos. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando a tu amigo se le acerca una mujer y parece convertirse en una persona completamente diferente. De repente le cambia la voz, empieza a hablar de una manera extrañamente tranquila, se pone demasiado serio, intenta sonar profundo y empieza hasta a decir cosas que normalmente jamás diría. ¿Es ese cambio repentino el que me hace pensar, ¿qué acaba de pasar con este tipo? Una cosa es adaptar un poco tu comportamiento por respeto o por querer causar una buena impresión.
Otra muy diferente es actuar como si hubiera cambiado de personalidad en cuanto aparece alguien que quiere impresionar. Meter un comentario de mala leche sobre las vacunas contra la COVID para ver cómo reacciono, cuando ni siquiera estábamos hablando de ese tema. Si alguien necesita lanzar una opinión polémica de la nada solamente para comprobar si pienso igual que él, me parece una forma bastante extraña de relacionarse. También están los juegos de apretón de manos como demostración de dominancia. Si nuestro primer encuentro parece una competencia para ver quién puede apretar más fuerte, probablemente ya empezamos mal. Comentarios racistas, sexistas, homófobos o transfóbicos también son una señal bastante clara. Y, sinceramente, mentir. Puede parecer algo obvio, pero en cuanto alguien demuestra que está dispuesto a mentir sobre cualquier cosa, aunque sea algo pequeño e innecesario, me cuesta muchísimo confiar en él. Si eres capaz de mentir cuando no tienes ninguna razón para hacerlo, ¿cómo sé cuando estás diciendo la verdad? A veces simplemente toca seguirle la corriente con una sonrisa y tomar nota mentalmente. Acosadores y mentirosos compulsivos, definitivamente. También los hombres que hacen comentarios racistas solamente cuando están rodeados de personas que creen que estarán de acuerdo con ellos. Si necesitas esperar a que no haya nadie que pueda cuestionarte para decir esas cosas, eso dice bastante. Otra cosa que me molesta mucho es cuando un hombre habla por su esposa o pareja como si ella no estuviera presente, aunque esté literalmente sentada a su lado. No me cuenten cosas sobre ella como si fuera un personaje de la historia. Inclúyanla en la conversación. Hace poco, un tipo me estaba contando sobre su pareja y sobre cómo ella iba a regresar a la escuela. Me hablaba de sus planes, de que cuando terminara probablemente ganaría más dinero que él y de muchas otras cosas, pero durante toda la conversación prácticamente hablaba sobre ella sin dirigirse a ella. Así que simplemente ignoré la dirección que él estaba intentando darle a la conversación y empecé a preguntarle directamente a ella. Le pregunté qué quería estudiar, por qué había decidido regresar, cuáles eran sus planes después de terminar y qué era lo que más le emocionaba de todo aquello. La mujer literalmente se iluminó. Se notaba que estaba feliz de que alguien finalmente la incluyera y le permitiera hablar por sí misma. Y luego están los hombres que presumen constantemente de sus aventuras románticas o de andar coqueteando con otras mujeres. Ah, sí, yo estaba coqueteando con la esposa de no sé quién mientras estaba con otra chica. Bueno, ¿y se supone que eso debe impresionarme? La verdad, lo único que pienso es, qué incómodo. También me hacen desconfiar quienes inventan o exageran sus logros, especialmente cuando intentan presumir de cosas como sus antecedentes o récords militares para impresionarme. Bro, sinceramente, no me importa cuánto hayas hecho. Si eres una persona interesante y confiable, no necesitas inventarte una historia impresionante para demostrarlo. Orinan sin cerrar la puerta del cubículo. No sé por qué, pero ese nivel de confianza en un baño público siempre me llama la atención. Otra señal enorme es bajarle la autoestima a otros hombres frente a las mujeres para intentar impresionarlas. Si necesitas hacer quedar mal a alguien para verte mejor, eso dice bastante de ti. También desconfío de la gente que es extremadamente conflictiva y nunca sabe dejar pasar las cosas. Dependiendo de su personalidad, algunos intentarán vengarse de manera indirecta y otros reaccionarán de forma mucho más impulsiva. Cualquiera de las dos opciones puede terminar bastante mal. Y esto no siempre se nota inmediatamente, pero los mentirosos constantes son una señal enorme. Tener cerca a alguien que miente incluso cuando no tiene ninguna razón para hacerlo resulta agotador. Otra cosa, hablar apenas conoces a alguien de cuánto dinero ganas. No me importa que tengas un buen sueldo, pero si es una de las primeras cosas que necesitas contarme, probablemente estás demasiado interesado en demostrar tu valor. También me hace desconfiar quien necesita hacer quedar mal a otras personas para sentirse superior. Por ejemplo, cuando una mujer da su opinión sobre algo y él la ignora por completo, pero un minuto después un amigo hombre dice exactamente lo mismo y, de repente, sí, tienes toda la razón. Eso dice muchísimo más que cualquier discurso sobre respeto. También me resulta extraño cuando alguien se refiere constantemente a las mujeres como females en conversaciones normales. Dependiendo del contexto, puede sonar bastante impersonal o despectivo. Otra señal es la mala vibra disfrazada de chistes. Hay personas que dicen cosas bastante crueles y, cuando alguien se molesta, simplemente responden, era una broma. Si necesitas esconderte detrás del humor cada vez que alguien señala que está siendo desagradable, probablemente el problema no sea el chiste. También me genera desconfianza el hombre que se queja de que las mujeres disfruten cosas que él considera masculinas. Si una mujer quiere jugar videojuegos,
practicar algún deporte, trabajar en un oficio o simplemente disfrutar de cualquier actividad que tradicionalmente se asociaba con hombres, ¿qué problema hay? Y obviamente, coquetear con la pareja de un amigo a sus espaldas es una señal bastante clara. Otra enorme, maltratar al personal de servicio. Si eres encantador conmigo pero tratas con desprecio al camarero, al empleado de una tienda o a cualquier persona que te está atendiendo, eso me dice mucho más sobre ti que cómo me trates a mí. También me fijo en cómo hablan de los demás. Si constantemente critican, insultan o se burlan de personas que ni siquiera están presentes, me pregunto qué estarán diciendo de mí cuando yo no esté. Y tirar basura por la ventanilla de un auto en movimiento. No sé si eso revela el carácter de alguien, pero definitivamente me hace pensar que no quiero pasar demasiado tiempo con esa persona. Y usar bronceador o llevar el típico peinado con raya al lado. Bueno, eso quizá no significa nada, pero lo voy a tener en cuenta. Y, finalmente, la señal que más se repite. Hablar de sus amigos o de sus parejas de una manera que sabes perfectamente que jamás se atreverían a usar frente a ellos, apenas se van. Si cambia completamente la forma en que habla de alguien en cuanto esa persona sale de la habitación, probablemente yo tampoco confiaría demasiado en él. Ahí está, esa voz suave. La asocio mucho con alguien que trabaja como tal en una corporación de nivel medio alto. Pero no es exclusivo de eso. Es como esa cosa demasiado amigable, tipo, hola, ¿cómo estás? Que nomás me da escalofríos. Cuando la escucho, lo sé al instante y jamás confiaría en ese tipo con nada de nada. Menciona de, ¿cómo andas? Me da rabia cuando la gente pregunta eso, y luego se queda sorprendida o confundida cuando le contestas y le devuelves la pregunta. Es parte del apretón de manos verbal. No quiero que alguien pregunte si no quiere una respuesta y además no está preparada para contestar. La respuesta puede ser nomás una palabra. Me pasa mucho esa sensación con compañeros más nuevos. Me presento con un apretón de manos y nomás le hago preguntas para agarrar confianza o romper el hielo. Si siento que me están mirando a mí o que están sintiendo lo que tú sientes, me desconecto por completo de esa persona y al instante me vuelvo de eso que solo dicen hola y adiós. O sea, como tú dijiste, siempre hay desconfianza, aunque yo nunca le haya dicho nada. Así que no tiene ni sentido si quiere intentar con ellos. Lo que de verdad lo arruina es lo descarado y poco auténtico que es. 1. Demasiado cariñoso de una manera muy rápida. 2. Contacto físico muy rápido. 3. Usar lenguaje negativo o insultos racistas o de ese tipo contra mujeres o minorías. 4. Mucho perfume. 5. Cierto lenguaje corporal que no se puede describir fácil, salvo que la vibra está rara. 6. Estar hablando todo el tiempo de microagresiones. Si se pone a hablar mal de su esposa, novia o pareja cuando ella no está. Usar a mujeres muy jóvenes de una manera muy íntima, ejemplo, hombre de 40 y pico hablando de forma muy explícita sobre una mujer de 18 o 20 años, a veces incluso más joven, que son compañeras de trabajo, cajeras, lo que sea, mujeres al azar que se cruzan. Cuando les señalo que son un poco jóvenes, muchas veces se hacen los que no, o se ponen más intensos, o me hacen sentir tonto por no encontrarlas atractivas. Y sí, una mujer de 18 años puede ser muy atractiva, pero mental y emocionalmente yo y ella no estamos en la misma sintonía, y se siente demasiado fácil aprovecharse de que ella no tiene experiencia de vida. Me da asco, me da una cosa súper rara. Tomar bebidas, tomar o sustancias y manejar. Maltratar a un animal en vez de darle el entrenamiento adecuado también es. Actúa demasiado amable. Acabamos de conocernos, pero ya se comporta como si fuéramos mejores amigos de toda la vida. Puedo notar cuando llega alguien nuevo a mi edificio, porque sus señales sociales son completamente diferentes a las de las personas que nacieron o crecieron por acá. Son menos cordiales, mantienen su postura bastante defensiva, tienen una expresión seria y suelen mostrarse más diferentes. Pero si eres de su confianza, el cambio es enorme. De repente te trata como si fueras parte de la familia. A mí me incomoda mucho cuando alguien intenta crear una sensación de cercanía demasiado rápido. Yo lo llamo intimidad forzada. Se siente extraño cuando apenas acaba de conocer a alguien y ya actúa como si fueran años siendo amigos. Aunque también creo que hay que tener cuidado con juzgar demasiado rápido. Algunas personas simplemente tienen estándares diferentes sobre lo que consideran interacción normal. Cuando estuve en Italia,
Por ejemplo, la gente me tocaba mientras hablaba conmigo y era mucho más cariñosa y expresiva de lo que yo estaba acostumbrado. Desde mi perspectiva, podían parecer demasiado cercanos, pero probablemente ellos me veían como alguien frío y distante. ¿Quién estaba equivocado? Obviamente, existen límites que no deberían cruzarse, especialmente cuando deja claro que no está cómodo. Pero llamar a cualquier comportamiento demasiado amable, forzado o malintencionado me parece exagerado. A veces simplemente dos personas tienen forma diferente de relacionarse. De hecho, a mí me llamaron la atención una vez por esto, y pensándolo bien, tenían razón. Yo estaba intentando ser demasiado cercano, demasiado rápido, y necesitaba aprender a adaptarme al ritmo de los demás. Con mi amigo de toda la vida existe otra dinámica, porque ya conoce mi personalidad y sabemos hasta dónde podemos bromear, pero con alguien nuevo hay que ir poco a poco. También depende del contexto. Si conozco un buen amigo de un amigo cercano, probablemente voy a tratarlo con confianza porque ya existe una conexión indirecta. Incluso puedo mostrar interés por cosas que realmente no me interesan demasiado, simplemente para intentar crear una buena relación. Al final, creo que la clave está en leer el contexto y respetar el ritmo de la otra persona. Ser demasiado amable está bien, ser reservado también. Lo importante es no asumir que todo el mundo quiere estar en el mismo nivel de cercanía que tú. Porque una cosa es ser cálido y sociable, y otra muy diferente es actuar como si alguien fuera tu mejor amigo después de conocerlo hace 5 minutos. Quizá no es que automáticamente deje de confiar en alguien por esto, pero para mí es una señal de que pueden surgir ciertos temas incómodos. Por ejemplo, cuando en el trabajo sacan inmediatamente temas de política, religión o cuestiones raciales como si fueran una conversación casual. Trabajo en un oficio manual en el sur de Estados Unidos y esto pasa bastante. Yo voy a trabajar porque tengo cuentas que pagar, no necesariamente para hacer amigos. Quiero hacer mi trabajo y volver a casa. Claro, no tengo problema con platicar mientras espero una asignación o durante un descanso, pero nunca he entendido por qué algunas personas consideran que la política y la religión son temas normales para iniciar una conversación laboral. ¿No tienen nada que ver con el trabajo? Entonces, ¿por qué sacarlos? Y sí, me molesta. He tenido compañeros con los que me llevo increíble y con quienes trabajo perfectamente bien, solo para descubrir después que tienen opiniones racistas u homófobas. La verdad, se siente bastante decepcionante, aunque, por otro lado, quizá es mejor saberlo. Así puedes entender que esa persona es simplemente un compañero de trabajo y no necesariamente alguien con quien quieras tener una amistad fuera de ahí. También entiendo el argumento contrario, la política y la religión están mucho más presentes en nuestra vida cotidiana de lo que queremos admitir. Influyen en cosas tan simples como las leyes, la educación, el trabajo, el dinero e incluso algunas decisiones personales. Por eso hay quienes prefieren saber desde el principio qué piensa cada persona. Descubrir que alguien tiene opiniones discriminatorias puede ser desagradable, pero también puede servir para dejar claro que tú no compartes esas ideas. Otra cosa que me hace desconfiar es cuando alguien que acabas de conocer empieza inmediatamente a llamarte amigo, compa, bro o cualquier equivalente, como si tuvieran años de conocerse. No es necesariamente algo malo, pero cuando alguien fuerza demasiado rápido una sensación de confianza, me resulta un poco extraño. También me llama la atención cuando alguien tiene una cita religiosa enorme en su biografía. No necesariamente significa que sea una mala persona, pero definitivamente me hace preguntarme qué tipo de persona estoy tratando. Y una señal bastante clásica, si alguien empieza a hablar mal de otra persona justo después de que esa persona se va, presta atención, porque probablemente hará exactamente lo mismo contigo cuando seas tú quien salga de la habitación. También desconfío de los hombres que parecen demasiado ansiosos por agradarle a todo el mundo. Ser amable está bien, pero cuando alguien cambia constantemente su personalidad dependiendo de quien esté delante, puede resultar difícil saber cómo es realmente. Y finalmente, el golf. Ahí es donde he escuchado algunas de las historias más increíbles. No sé qué tiene ese deporte, pero he conocido a suficientes golfistas como para decir que, cuando empiezan a contar sus hazañas, siempre conviene tomar sus historias con un poco de cautela. La cantidad de veces que he escuchado a alguien contar cómo hizo una jugada espectacular y luego descubrir que la historia tenía varios detalles bastante creativos. Digamos que algunos golfistas tienen una relación muy flexible con la verdad. Te voy a poner a mi cuñado como ejemplo. Habla muchísimo, pero a la hora de actuar no hace nada. Además, parece estar completamente controlado por su esposa, incluso cuando eso termina perjudicando a sus propios padres.
Por ejemplo, una vez decidió quedarse a salir con su esposa mientras a su papá lo llevaban de urgencia al hospital. También es extremadamente poco confiable. Un minuto está contigo y al siguiente desaparece sin explicar nada. No sabe aceptar cuando alguien le señala una verdad incómoda y, en lugar de reconocerla, empieza a inventar excusas. Y la falta de responsabilidad es otra señal enorme. Incluso me debe dinero. Nunca me ha dado las gracias y tampoco ha hecho ningún esfuerzo real por devolvérmelo. Ni siquiera lo estoy persiguiendo por eso, pero el hecho de que ni siquiera tenga la iniciativa de reconocerlo dice bastante. Supongo que, en general, ser hipócrita, hablar a espaldas de los demás y quejarte constantemente estaría entre las primeras cosas que me hacen desconfiar. También está el simple hecho de mentir. Si descubro que alguien miente habitualmente, aunque sean mentiras pequeñas, me cuesta muchísimo confiar en esa persona. Otra señal son las opiniones extrañas y rígidas sobre cómo deberían comportarse los hombres y las mujeres. También las ideas ignorantes o completamente desactualizadas sobre salud mental. Burlarse de los demás, especialmente de desconocidos que no pueden defenderse, dice bastante de una persona. Lo mismo con los hombres que juzgan a otros hombres por sus pasatiempos o los consideran suaves, débiles o menos masculinos simplemente porque disfrutan cosas diferentes. El acoso también es una señal inmediata. Y, en general, la falta absoluta de humildad. Si alguien jamás puede admitir que se equivocó, que no sabe algo o que otra persona hizo algo mejor que él, probablemente tendremos problemas tarde o temprano. Personalmente, también me da una sensación bastante extraña cuando veo a hombres que parecen estar actuando constantemente, incluso cuando no hay ninguna razón para hacerlo. No hay ninguna chica a la que impresionar, ningún jefe delante, ningún familiar al que demostrarle que todo va genial. Simplemente están interpretando un personaje frente a absolutamente todo el mundo. No sé exactamente qué esconden, pero cuando alguien nunca parece relajarse ni mostrarse como realmente es, me resulta inquietante. También están los que hablan demasiado. No me refiero a ser sociable, sino a personas que literalmente pueden hablar durante horas de cualquier cosa sin dejar espacio para que los demás participen. A veces el silencio también es una forma de compañía. Puedes estar con alguien y no decir absolutamente nada durante un buen rato sin que exista ninguna incomodidad. Otra señal bastante sencilla, cuando dicen que van a hacer algo y nunca lo hacen. Si constantemente prometes cosas y después desapareces, llega un punto en el que tus palabras dejan de significar algo. Y hay una señal que para mí es completamente inaceptable, un hombre que le grita constantemente a su esposa o pareja por cosas normales de la vida cotidiana. Y, obviamente, si llega a ser físicamente agresivo con su pareja, eso ya no es simplemente una señal de desconfianza. Es un comportamiento grave y abusivo. La forma en que alguien trata a la persona que tiene más cerca suele revelar muchísimo más de su carácter que la forma en que trata a los demás cuando está intentando causar una buena impresión. No solo hombres, sino cuando también hacen demasiadas preguntas inquisitivas y demasiado personales. Solo me da la impresión de que están buscando información para hablar con otras personas sobre mí. Su actitud y el tono de voz tienden a cambiar cuando están tanteando para sacar información. Sí, no más con que le digan la pregunta ya se nota que le están haciendo para otra persona. Se ve clarísimo cuando es algo que tú sabes, porque como hombre no se lo preguntarías naturalmente a tu amigo. Yo siento que la mayoría de los tipos nomás están felices de saber que sus amigos están bien. Entonces me prende la alarma si se ponen demasiado interesados en mi vida amorosa, en la vida de mi otro amigo, en mi situación financiera, etc. También es simplemente que no tiene claro lo que son los límites. Conocí a una chica en mi grupo de pasatiempos que me preguntó por mi sueño más grande y mi miedo más grande, como una hora después de conocerme. Más tarde la echaron por manosear a varios hombres. Eso probablemente es un ejemplo extremo. Creo que puedes notar la diferencia entre alguien que tiene problemas con los límites y alguien que está tratando activamente de buscar material de chisme. Tiene vibes de estafa, bien escurridizo. Es difícil describirlo, pero te estás comportando como actuado, como si fuera una puesta en escena. Como que te pasa de confiado, haciendo un papel, en vez de ser tú. Me hace pensar que estás tratando de estafarme o engancharme con algo, o simplemente eres un maldito. Soy bastante bueno detectando esto, y me di cuenta de que lo demás a mi alrededor no. Es difícil de escribir, pero se siente la falsedad y el teatro de todo. Yo avanzo con cuidado, y cada vez que ignoré esa corazonada instintiva, me terminé quemando con eso. Porque a los tipos todo el tiempo le dicen, la confianza lo es todo.
Resulta que necesitas algo más, si no, te vuelves bien intimidante. Hablen mal de su esposo o pareja. Actúen como si necesitaran una mamita para cuidarse porque no pueden pagar sus propias cuentas, cocinar comida ni limpiarse. Citen a Rogan, o a Tate, o a Peterson, en serio. Presuman de engañar. Presuman con orgullo de haberle pegado a alguien más pequeño con ello. Nada de reflexión. No escuchan música nueva. No han leído un libro desde la preparatoria. Tratan a los trabajadores de servicio como basura. Piensan que la marca del reloj importa mucho. Y se toman demasiado en serio. Se andan arrimando a las mujeres en festivales y conciertos y creen que está todo bien. Y por último, no griten encima de las cabezas de cartel. Cuando me dicen que su agente inmobiliario es su mejor amigo. O, más en general, cuando alguien dice una cosa y hace otra. También me genera desconfianza cuando intentan hablar conmigo como si estuviéramos en un vestidor, especialmente para hablar de mis amigas. No voy a traicionar a mis amigos solamente por algún supuesto código de compás. De hecho, nada en el llamado bro code debería implicar hablar de las mujeres, especialmente de tus amigas, como si fueran objetos. Eso está prácticamente en contra de la idea de respetar a tus amigos. Otra señal es reírse constantemente de los demás o convertir cualquier conversación en una oportunidad para burlarse de alguien. También me resulta extraño cuando tienes una conversación completa con una persona y ni siquiera te mira a la cara una sola vez. Y, no sé por qué, pero un apretón de manos demasiado flojo también me da una impresión rara. Otra clásica, alguien que cambia completamente cuando aparece el jefe y empieza a comportarse como si fuera su mayor admirador. La gente que necesita quedar bien con alguien con más poder que ellos suele terminar mostrando bastante de su personalidad. También desconfío de quienes dicen cosas completamente equivocadas con una seguridad impresionante. Y después vienen los comportamientos condescendientes. Mi favorito, o más bien, el que menos soporto, es cuando los contradices y actúan como si estuvieras reaccionando de manera exagerada a una tontería que ellos mismos acaban de inventar. Relájate, no hace falta que te enojes. No estoy enojado. Simplemente estás equivocado. Muchas veces parece un intento bastante evidente de desviar la atención después de que los descubrieron hablando con seguridad sobre algo de lo que realmente no saben nada. Otra cosa que me parece horrible es hacer bromas con algo que alguien te contó y que sabes que le afectó muchísimo. Si una persona confió en ti lo suficiente como para contarte algo importante, usarlo después para hacerla quedar mal dice bastante sobre ti. También desconfío cuando alguien se ríe para restarle importancia a una pregunta en lugar de responderla claramente. En muchísimas ocasiones, cuando alguien evita darte una respuesta directa, terminas exactamente en la situación que estabas intentando evitar. Y hay pequeñas cosas que también me llaman la atención. Por ejemplo, cuando estamos en el baño y escucho a alguien hacer todo un desastre simplemente por no tomarse un segundo para hacerlo de manera más considerada. No parece importante, pero ese tipo de detalles dicen mucho sobre lo atento que eres con las demás personas. También me hace desconfiar muchísimo escuchar comentarios como, ya sabes cómo son las mujeres, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, las mujeres solo buscan dinero, o cualquier discurso parecido en el que un grupo entero de personas queda reducido a un estereotipo. Y si alguien empieza a decir que ojalá una figura polémica de internet fuera su padre, probablemente ya sé que no vamos a tener mucho de qué hablar. El uso excesivo de mi nombre también me resulta extraño. Una cosa es llamarme por mi nombre de vez en cuando, otra es repetirlo constantemente en cada frase como si estuvieras intentando crear una falsa sensación de cercanía. Ser excesivamente complaciente o intentar quedar bien con alguien a toda costa tampoco me inspira confianza. No me refiero a ser educado, sino a cambiar completamente de personalidad dependiendo de quien esté delante. Y, obviamente, engañar a tu pareja es una señal enorme. Si estás dispuesto a traicionar la confianza de la persona con la que tienes una relación, me cuesta creer que seas especialmente confiable con los demás. Por último, hablar mal constantemente de tus amigos cuando no están presentes. Si cada vez que uno de tus amigos se va empiezas a contarme todos sus defectos y secretos, lo primero que pienso es, perfecto. Entonces, ¿qué estarás diciendo de mí cuando yo no esté? Chismear es el número 1, independientemente del género. Si alguien anda contando chismes sobre otras personas, probablemente también terminará hablando de ti cuando no esté presente. Aunque tampoco creo que chismear sea necesariamente algo malo. Depende mucho de qué dices y con qué intención lo dices. Una cosa es comentar algo sobre alguien
Y otra muy diferente es hablar constantemente mal de tus propios amigos a sus espaldas. Hay una frase que dice algo como: la gente poco interesante habla de otras personas, la gente interesante habla de ideas. No sé si estoy completamente de acuerdo, pero entiendo el punto. También me genera desconfianza cuando alguien comparte opiniones extremadamente polémicas durante los primeros 3 minutos de conocerte. Aunque admito que algunas opiniones polémicas, tontas y de bajo riesgo, puede ser excelente para romper el hielo. El problema es cuando alguien siente la necesidad de explicarte inmediatamente todas sus creencias y convertirlas en una especie de prueba para ver si eres de los suyos. Con cómo están las cosas últimamente, hasta tendría que disculparme con un par de personas que conocí hace años y que tenían teorías que en su momento me parecían completamente absurdas. Viéndolo en retrospectiva, quizá algunas no estaban tan equivocadas como pensaba. También creo que el contexto cultural importa. Vengo de un lugar donde ciertas ideas que para mí son importantes no son tan comunes, así que a veces dejo caer pequeños comentarios desde el principio para saber con quién estoy hablando. Si veo que alguien piensa de manera parecida, probablemente me interese conocerlo más. Me gusta tener cerca personas con valores similares, y cuando eso no es tan común, uno aprecia encontrar a alguien con quien realmente pueda coincidir. Otra cosa que me hace desconfiar son los hombres que intentan llamar la atención de las mujeres criticando constantemente a otros hombres, y hablando como si representaran a todo el género. El típico que dice: los hombres son así porque piensan de esta manera. Yo lo sé porque soy hombre y sé perfectamente cómo piensan. En ese momento yo pienso: bueno, ya sé por dónde vas. También están los que advierten a las mujeres sobre los peligrosos que supuestamente son los hombres, mientras ellos mismos necesitan demostrar constantemente lo buenos y diferentes que llegan a ser. Se siente demasiado actuado, especialmente cuando parece que no pueden mantener una postura firme si existe la posibilidad de que alguien deje de aprobarlos. Y por último, cualquier comportamiento excesivamente performativo para demostrar lo buena persona que eres. Por ejemplo, en Reddit, cuando una mujer cuenta un problema relacionado con su vida íntima y de repente aparece un hombre que nadie conoce diciendo que ellos siempre ponen el placer de su pareja por encima del suyo. Puede que sea verdad, pero cuando alguien siente la necesidad de anunciarlo públicamente sin que nadie se lo haya preguntado, resulta bastante incómodo. No tienes que convencer a todo el mundo de que eres una buena persona. Normalmente, si realmente lo eres, tus acciones terminan hablando por ti.